Tuki, tuki. Bien, entonces, este es el que arrancamos la vez pasada y no nos dio para terminar. Entonces, ¿cuál era la idea? Nos daban un espacio vectorial, que en este caso es R4, y después un subconjunto que ya sabemos que es LI. Eso no hay que checar. Sabemos que es un conjunto LI. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tenemos un conjunto que es linealmente independiente, podemos empezar a agregarle vectores de forma que siga siendo LI hasta que llegue como a la máxima cantidad de vectores que puede tener, que es cuando llega a la dimensión del espacio vectorial. Entonces, en este caso, R4 tiene dimensión 4, y entonces podemos agregar dos vectores que sean linealmente independientes, nada más. Y una vez que lleguemos a esos cuatro vectores linealmente independientes, ¿qué pasa? Vamos a tener un conjunto de cuatro vectores que además es LI, entonces sí o sí es una base. ¿Sí? O sea, como que una vez que tienen un conjunto de vectores con la cantidad de vectores que precisan para que sea una base, ahí ya alcanza con chequear una de las dos cosas, ¿no? ¿Sí? O sea, en este caso, como R4 tiene dimensión 4, si tiene un conjunto de cuatro vectores que es linealmente independiente, automáticamente es una base. Y si tiene un conjunto de cuatro vectores que es un generador, automáticamente es una base. ¿Sí? Como que si ya tienen la cantidad de vectores que van a precisar, alcanza con checar una de las condiciones. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos acá está, tenemos dos vectores, LI en R4 tiene dimensión 4, entonces podemos agregar dos vectores hasta llegar a una base. ¿Sí? Más de eso no podemos agregar, porque ya no va a dejar de ser LI. Entonces dijimos, está, podemos intentar medio a ojo, agregar, a ver qué vectores pueden ser. Y un poco dos formas, ¿no? Otra forma sería, a partir de estos vectores, como que describir cómo son los vectores que están en su espacio generado y después agarrar uno que no esté ahí, pero eso son un poco más de cuentas. Lo que podemos hacer siempre es, por ejemplo, agarrar este conjunto, que es una base, ¿sí? Entonces, hay por lo menos dos vectores de acá que no van a ser combinacional de estos dos, entonces podemos agregar esos dos, ¿sí? Porque como estos son dos vectores, en R4 nos generan todo, nos van a generar un subespacio de dimensión 2 nomás. Entonces es imposible que genere estos cuatro vectores. ¿Sí? Entonces hay dos acá que no están en el subespacio generado por estos dos. Vamos a ver de agregar esos. ¿Sí? Entonces dijimos, probemos con este, por ejemplo. Entonces la idea es chequear si ese vector es combinación lineal de estos dos. Si es combinación lineal, no nos sirve, pasamos al siguiente, pero si no es combinación lineal, lo agregamos. ¿Sí? Entonces, para checar si es combinación lineal, planteamos esto, ¿no? El vectorcito que estamos mirando si es combinación lineal y después de este lado una combinación lineal genérica de estos dos vectores. ¿Sí? Y la idea es ver si esto tiene solución. Si esto tiene solución, quiere decir que este es combinación lineal. Si no tiene, quiere decir que no es combinación lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Podemos operar de este lado, cosa que nos quede un solo vectorcito, que sería lambda 1 más lambda 2 2 lambda 1 2 lambda 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahora dos vectores que son iguales, entonces tienen que ser iguales entrada a entrada. Entonces nos va a quedar lambda 1 más lambda 2 igual a 1, lambda 2 igual a 0, 2 lambda 1 igual a 0. Y después 2 lambda 1 igual a 0 otra vez. Entonces, ¿qué pasa con este sistema? Mm. Es incompatible, tal cual, porque de acá sacamos lambda 2 igual a 0, de acá también lambda 1 igual a 0. Entonces, los dos tienen que valer 0, pero entonces la suma no puede valer 1. Entonces nos queda un sistema incompatible. ¿Sí? Entonces, que sea un sistema incompatible nos dice que no podemos escribir este vector como combinación lineal de estos dos. Entonces, ahí está, este no sirve, lo podemos agregar al conjunto, va a seguir siendo ley. ¿Sí? Acá lo que decimos es
1, 0, 0, 0, no es combinación lineal de 1, 0. ¿Por qué estoy haciendo los sumos tan raros? 1, 0, 2, 2 y 1, 1, 0, 0. Entonces, si lo agregamos al conjunto, va a seguir siendo ley. Porque es A chirimbolito, 0, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Este es el ley. Tal cual, si te queda un sistema incompatible, quiere decir que este vector no es combinación lineal de estos dos, o sea que si lo agregas al conjunto, va a seguir siendo un conjunto linealmente independiente. En cambio, si te diera un sistema compatible, ya sea determinado o indeterminado, querría decir que este vector es combinación lineal de estos. Entonces, si lo agregas al conjunto, le estarías agregando un conjunto, un vector que es combinación lineal, y entonces te va a quedar un conjunto LD. Entonces ahora nuestro nuevo conjunto es este. Tenemos tres vectores linealmente independientes, podemos agregarle uno. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la misma jugada. Vamos a ver qué otro vector podemos agregar. Ahora, así de mirarlo a ojo. Este lo podemos agregar. Voy a escribir acá. Que sería este 0, 1, 0, 0. Y que siga siendo ley, ¿no? Ah, está. ¿Cuál es el problema? Este sí es combinacional. Es combinacional de este y este. ¿No? Si hacemos este vector menos este, nos da este. Entonces, si agregamos este vector, nos va a quedar un conjunto LD. Está en el EVA, el link para las grabaciones. Entonces, este no lo podemos agregar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál me dijeron? 0001. Vamos a probar con este. Entonces, vamos a escribir una combinación lineal de estos tres, igualada a este, y vemos qué pasa. Entonces, vamos a tener el lambda 1, 1, 0, 2, 2, más lambda 2, 1, 1, 0, 0, más lambda 3, 1, 0, 0, 0, igual a 0, 0, 0, 1. Entonces acá igual vamos a ir viendo como entrada a entrada y igualamos, ¿no? La primera entrada de este lado, ¿qué va a ser? Va a ser lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Y eso va a tener que ser igual a la primera entrada de este lado, o sea, 0. Después, la segunda entrada, ¿qué va a ser? Tiene que ser lambda 1 por 0, entonces nos va a quedar lambda 2 y lambda 3 por 0. Entonces la segunda entrada es lambda 2, la segunda entrada acá es 0, 0. Después, la tercera entrada, ¿qué va a ser? 2 lambda 1, no hay nada más. Va a tener que ser igual a la tercera entrada de acá, que es 0. Y la cuarta entrada, que es 2 lambda 1, tiene que ser igual a 1. ¿Y qué pasa acá? Incompatible, tal cual. Acá ya tenemos un problema.
Porque por un lado precisamos que lambda 1 sea cero y por otro lado precisamos que sea un medio. Entonces, sistema incompatible. ¿Sí? Entonces, eso lo que nos dice es que este vectorcito no es combinación lineal de estos tres. Entonces, si lo agregamos a este conjunto, va a seguir siendo LI. Y ahí tendríamos un conjunto LI con cuatro vectores, entonces tiene que ser una base, porque el espacio vectorial tiene dimensión 4. ¿No? Entonces, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. Ok, es base de R4. ¿Sí? Entonces partimos de estos dos vectores y dijimos, bueno, podemos agregar estos dos. Y sigue siendo LI el conjunto. Pero ven que acá agregamos esto porque, o sea, Profe, ¿puede explicar el procedimiento más o menos por arriba de nuevo? Con sí, nosotros con el sistema incompatible vemos si es base o no. Porque en el otro caso nos pasó que seguía siendo LI. claro, ¿qué pasa? Lo que hicimos fue partir de este conjunto que tiene solamente dos vectores y vos querés completarlo a una base. Entonces, como el espacio vectorial tiene dimensión 4, sabemos que hay que agregar dos vectores. Entonces, no queremos agregar cualquier vector, queremos agregar vectores que hagan que nos dé un conjunto linealmente independiente. Porque si vos tenés un conjunto que es LI y además tiene la cantidad de elementos igual a la base del espacio, igual a sí, la base del espacio, tiene que ser una base. ¿Sí? Entonces acá R4 tiene dimensión Bien, 4, sí. entonces queremos agregar dos. Entonces, los candidatos a agregar, dijimos, bueno, vamos a agarrar lo que sabemos que es una base. ¿Sí? Y vamos a probar con vectores de acá. Porque como estos son solamente dos vectores, es imposible que nos generen estos cuatro. Entonces acá seguro que vamos a encontrar dos vectores que no son combinacional de estos dos. Entonces dijimos, vamos a probar con este primero. Entonces probamos si es que este vector era combinación lineal de estos dos. Pero ¿qué pasa? Cuando planteamos una combinación lineal de estos dos vectores igualada a esta, intentamos resolver para ver cuáles tienen que ser los coeficientes, llegamos a un sistema que es incompatible. Y eso lo que te dice es que no tenés una forma de escribir este vector como combinación lineal de estos dos. Y por lo tanto, si agarras este Bien, vector sí. y lo agregas al conjunto, te queda ley. Entonces ese fue el primero. Entonces decís, bueno, ahora hay que agregar uno más. Entonces, una opción, por ejemplo, sería con el 5 minutos, agarrar este. Es como el segundo vectorcito acá de la base canónica. Ahora, ¿qué pasa? Este no lo podemos agregar porque sí es combinación lineal de estos vectores, ¿no? Este vector lo puedes escribir como este menos este. Entonces, si fuéramos a agarrar este vector y agregarlo a este conjunto, nos quedaría un conjunto linealmente dependiente. Y eso no queremos. Queremos que sea linealmente independiente. Entonces, este no sirve. Entonces después me dijeron, vamos a probar con este. Entonces ahí qué hicimos, agarramos ese vectorcito y verificamos si es que es combinación lineal de estos tres. Y para eso lo que haces es planteas una combinación lineal genérica igualada a este vector. Acá de nuevo, tratamos de resolver el sistema para ver cuáles tendrían que ser los coeficientes y nos dio que era un sistema incompatible. Como es incompatible, quiere decir que no tiene solución, entonces no podés escribir este vector como combinación lineal de estos tres. Entonces, como no es combinación lineal, lo puedes agarrar, agregar al conjunto y te va a quedar linealmente independiente. Entonces tenés un conjunto de cuatro vectores. Bien, gracias. Ta. Sí, sí, entendí lo más bien, gracias. Miren, bárbaro. ¿Están todos convencidos? ¿Alguna duda? Bárbaro. Entonces vamos a hacer el 5. Tuki, tuki, tuki. Sí, el 5.
Entonces, acá que nos dicen, nuestro espacio vectorial es R2 en T. Normalmente lo escribimos en X, pero R2 en T. ¿Esto qué son? Son los polinomios de grado menor o igual que 2, solo que acá la variable es T en vez de ser X, la variable, pero es lo mismo. ¿Sí? Polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces, ¿cuál es la dimensión de este espacio vectorial? 3, tal cual. ¿No? La base canónica, ¿quién sería? Exactamente. X al cuadrado, en este caso t, porque es lo mismo, t cuadrado, t y 1. ¿No? Si yo tengo estos tres polinomios, me puedo construir cualquier polinomio de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, esto genera. Y además es linealmente independiente. Entonces, esto es una base de los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces, dimensión 3. ¿Están todos de acuerdo? Bárbaro. Entonces, ahora nos dicen, vamos a mirar el conjunto A que está formado por estos tres polinomios. A es 1 más t, 1 más alfa t más t cuadrado, 1 más t cuadrado. ¿Sí? Entonces vieron que tenemos uno de los polinomios que está a menos de un parámetro. ¿Sí? Y queremos ver para qué valores de alfa esto es una base. Entonces, ¿acá qué pasa? En el conjunto A hay tres elementos. ¿No? Entonces, para demostrar que es una base, alcanza con ver una de las dos condiciones para ser una base. Vieron que para que algo sea una base precisan que sea un generador y que sea linealmente independiente. ¿No? Pero una vez que ustedes tienen un conjunto con la cantidad de vectores que tiene que tener para ser una base, alcanza con chequear una de las dos. ¿Sí? Porque otra forma de mirar la base, por ejemplo, es conjunto LI más grande que puedo construir. Entonces, como la dimensión es 3, sabemos que un conjunto LI más de 3 elementos no puede tener nunca. Entonces, si encontramos un conjunto con 3 elementos que es linealmente independiente, ya está, es una base. Es un conjunto LI lo más grande posible. ¿Sí? Y también al revés, como que el generador, la base es un generador lo más chiquito posible. ¿Sí? Entonces acá, que la dimensión sea 3, lo que les dice es que precisan 3 vectores para generar. No pueden generar con menos de 3 vectores. Entonces tienen un conjunto con tres vectores y que genera, listo, es una base. Sí, ¿qué pasa? Las cosas que están acá, los vectorcitos acá, son polinomios de grado menor o igual que 2. O sea, son cosas que son a t cuadrado más b por t más c. ¿Sí? Entonces, si lo escribimos así, ya está escrito como combinacional de tres polinomios. Esto es como tener a por el polinomio t cuadrado, más b por el polinomio t, más c por el polinomio 1. Esto es producto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si vos agarrás un vectorcito cualquiera de acá, o sea, un polinomio cualquiera de grado 2, lo podés escribir como combinación lineal de este polinomio y este polinomio. Eso lo que te dice es que es un generador. O sea, acá decís que t cuadrado, t1, genera los polinomios de grado 2.
Entonces, para que sea una base, tendría que ser linealmente independiente. Pero si vos querés escribir una combinación lineal de estos tres y que te dé el polinomio nulo, o sea, vos querés hacer a t cuadrado más b por t más c por uno y que esto te dé cero, ¿qué implica sobre los coeficientes? Voy a poner otra cosa. Voy a poner lambdas. ¿Sí? O sea, si yo hago una combinación lineal de estos tres polinomios y quiero que sea el polinomio nulo, ahí está, por ejemplo, este va a tener que ser cero, porque acá el término independiente es cero. Después, el lambda 2, ¿cuánto tiene que valer? También tiene que ser cero, porque el lambda 2 es el término de grado uno. Acá no hay nada de grado uno. Entonces, lambda 2 tiene que ser cero. Y el lambda uno también, porque el lambda uno es el coeficiente de grado 2. Pero de este lado no hay nada que tenga grado 2. Entonces, el lambda uno tiene que ser cero. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos una combinación lineal de estos tres polinomios igualada al polinomio constante igual a cero, necesariamente los coeficientes que agarremos tienen que ser todos ceros. Eso lo que te dice es que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, ya dijimos que era un generador, ahora además es linealmente independiente, por lo tanto es una base. Entonces, tenemos una base de los polinomios de grado menor o igual que 2 que tiene tres vectores. Entonces, la dimensión es 3 porque cualquier otra base va a tener la misma cantidad de vectores. Entonces, para la dimensión lo que vos querés hacer es construirte una base y después contar cuántos elementos tiene. Acá tiene 3 elementos, entonces dimensión 3. Entonces, ahora nos dan este otro conjunto de tres polinomios. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tiene que verificar este parámetro que está acá para que esto sea una base? En su tema es, como acá este conjunto tiene tres vectores, con verificar una de las dos condiciones para ser base, ya está. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Imagínense que probamos que este conjunto es linealmente independiente. Entonces, si no fuera una base, quiere decir que falla la otra, o sea, no sería generador. Pero entonces estaríamos diciendo que preciso más de tres vectores linealmente independientes para generar, y eso no puede ser, contradice la base, contradice la dimensión. ¿Sí? La dimensión es 3. Entonces, con tres vectores LI genero. Entonces, una vez que tiene la cantidad de vectores necesarios, eh, ya está, alcanza con checar una de las dos. Y lo que es más fácil de checar es que sea linealmente independiente. Porque, digamos, probar que un polinomio genérico se puede escribir como combinación lineal es un poco más molesto. Probar que es LI es más rápido. El alfa es diferente de cero. Claro, porque si el alfa fuera cero, este polinomio sería igual a este. Entonces sería LD. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Vamos a chequear que no haya nada más. ¿Sí? ¿No? El caso alfa igual a cero, ya como que el tiro no va a poder ser base, ¿no? Porque si este fuera cero, este término se nos va, entonces tendríamos dos veces el mismo polinomio en el conjunto. Está recontra LD. ¿Sí? Entonces el argumento es, como tiene tres vectores, como A tiene tres elementos, para ver qué es base, alcanza con ver qué es LI.
Entonces, para ver qué es LI, ¿qué es lo que vamos a hacer? Combinación lineal igualada a cero y tenemos que ver como que qué condiciones hay para que los coeficientes tengan que ser cero sí o sí. Profe, pero eso es porque justo la dimensión es 3 también, ¿no? Sí, 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 acá estamos usando esto. Como tiene tres elementos y además el espacio vectorial donde estamos tiene dimensión 3, entonces juntando esas dos cosas, por eso alcanza a conchicar que es LI nomás. O alcanzaría a conchicar que es generador, pero eso es más feo. ¿Sí? ¿Todos quedan convencidos del argumento de por qué alcanza con ver que es LI nomás? Bien, entonces, veamos que hay que pedirle alfa para que este conjunto sea LI. Entonces, combinación lineal igual a cero. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, vamos a distribuir todo de este lado y vamos a agrupar las cosas por grado. ¿Sí? Porque como tenemos una igualdad de polinomios, lo que está bueno es como ir mirando las cosas grado a grado. ¿Sí? Entonces, si distribuimos acá, nos va a quedar lambda 1 más lambda 1t más lambda 2 más lambda 2 alfa t más lambda 2 t cuadrado más lambda 3 más lambda 3 t cuadrado. Entonces ahora agrupamos todo por grado. Grado 2, ¿dónde tenemos? Tenemos acá, grado 2 y acá. Entonces, vamos a tener alfa, lambda 2 más lambda 3 por t cuadrado. Después, grado 1, tenemos acá, acá y nada más, ¿no? No. Entonces nos va a quedar más lambda 1 más alfa lambda 2 por t. Y después término independiente, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tenemos una igualdad de polinomios. Estamos diciendo, este polinomio es igual al polinomio constante igual a cero. Entonces, ¿qué pasa? El término independiente de este lado tiene que ser igual al término independiente de este lado. O sea, lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 igual a cero. Después, el término del coeficiente de grado 1 de este lado tiene que ser igual al coeficiente de grado 1 de este lado. Entonces, lambda 1 más alfa lambda 2 igual a cero. Y después, el término de grado 2 de este lado tiene que ser igual al término de grado 2 de este lado. O sea, lambda 2 más lambda 3 igual a cero. ¿Sí? Y la pregunta es que hay que pedirle a alfa para que este sistema sea compatible determinado, ¿no? Porque compatible determinado quiere decir hay una única solución. Y como ya sabemos que la solución 0, 0, 0 existe, si además probamos que es única, estaríamos probando que justamente la única forma de escribir el polinomio constante igual a 0 como combinación lineal de estos tres es agarrando coeficientes iguales a 0. Y eso es justamente la definición de que sea LI. ¿Sí? Entonces, queremos ver, para qué valores de alfa el sistema es compatible determinado.
Entonces vamos a plantear la matriz ampliada. ¿Cómo nos va a quedar eso? 1, 1, 1, 0, 1, alfa, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces acá hay dos formas. Podemos escalarizar y ver qué pasa. Y la otra forma es con la determinante. Podríamos calcular el determinante de esta matriz. Porque ¿cuál es la relación entre el determinante de esta matriz y si el sistema es compatible determinado o no? Tal cual. Si esta matriz tiene determinante distinto de cero, quiere decir que la matriz es invertible y el sistema tiene una única solución, compatible determinado. ¿Sí? Entonces, acá no sé si vale la pena porque si tuviéramos una fila con dos ceros, sí, de una. Pero así no sé si queda muy... O no sé, ¿qué prefieren? ¿Escalarizar o con la determinante? La determinante, bien. Entonces vamos a llamarle M a esta. ¿Sí? Entonces, el sistema es compatible determinado si solamente si el determinante de M es distinto de cero. Entonces vamos a calcular el determinante. Entonces, 1, 1, 1, 1, alfa, 0, 0, 1. Entonces, este podemos desarrollar por esta fila. Vamos a hacer eso. Vamos a desarrollar por esta fila. Entonces, el signo, ¿cómo va a ser? Es más, menos, menos. Entonces nos va a quedar menos 1 por el determinante de la menor asociada, que va a ser esta columnita y esta columnita. ¿Sí? Después, acá era menos, entonces acá va a ser más, entonces nos va a quedar más 1 por el determinante de la menor asociada, que va a ser sacar esta fila, sacar esta columna, nos quedamos con este pedacito. 1, 1, 1, alfa. ¿Sí? Entonces, ¿este determinante cuánto es? Es 1 por 0 menos 1 por 1. O sea que esto es menos 1. Entonces tenemos menos 1 por menos 1, 1. Y después, esto que está acá, ¿qué va a ser? Va a ser 1 por alfa menos 1 por 1. O sea, alfa menos 1 y después multiplicado por 1. Más alfa menos 1. Entonces queda alfa. O sea, el determinante de m es igual a alfa. Entonces, ¿de esto qué concluimos? Ahí está, si alfa es igual a cero, nos queda que el determinante de m es cero, por lo tanto es un sistema compatible indeterminado, y eso quiere decir que acá hay infinitas soluciones. Y que haya infinitas soluciones quiere decir que no es LI. En cambio, si alfa no vale cero, este determinante no es cero, por lo tanto, este sistema es compatible determinado, por lo tanto, hay una única solución que es la solución 0, 0, 0, y por lo tanto el conjunto es LI. ¿Sí? Entonces, A es linealmente independiente si solamente si alfa es distinto de cero.
lo que tiene sentido con lo que dijo la compañera al principio, ¿no? Porque si alfa es cero, nos queda justamente uno más t cuadrado, uno más t cuadrado, recontra LD. ¿Sí? Entonces la conclusión es, A es linealmente independiente si solamente si alfa distinto de cero. Y ya habíamos dicho que si era LI, era base. Entonces, A es base si solamente si alfa distinto de cero. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Bárbaro. Entonces, vamos a hablar un poco de suma directa. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la suma de subespacios y después qué quiere decir que esa suma sea directa. Entonces, suma de subespacios. Entonces, tenemos B, un espacio vectorial, W1, W2, subespacios de B. Entonces, la suma, ¿esto qué va a ser? Estos son todos los vectorcitos que están en B que podemos escribir como algo de W1 más algo de W2. Tal que B es igual a W1 más W2, minúscula, para algún W1, W1 y W2 chiquita en W2. ¿Sí? Básicamente lo que queremos hacer es mirar los vectores que podemos obtener agarrando un vector de acá, un vector de acá y sumándolos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si es un ejemplo medio bobo, pero bueno. ¿Sí? Imagínense que estamos en R2. B es R2. ¿Sí? Y vamos a agarrar W1, el subespacio generado por 1C, y W2, el subespacio generado por 0,1. Entonces, la pregunta sería como, ¿qué es W1 más W2? Entonces, imagínense que acá tenemos, acá está el 1, 0, y después para acá tenemos el 0, 1. Entonces, ¿cuáles son los vectores que podemos obtener como? Porque el W1, ¿qué va a ser? Es el subespacio generado por 1, 0. El subespacio generado por 1, 0, ¿qué es?
¿no? Contienen esta va a ser una recta, tal cual. Contienen un solo vector, porque ustedes tienen como un generador, el subespacio generado, que es combinación lineal de los vectores del generador. Todas las cosas que pueden llegar haciendo combinación lineal. Acá tienen uno solo, la única combinación lineal que pueden hacer es multiplicarlo por algo. ¿Sí? Entonces, W1, esto va a ser simplemente, yo qué sé, K por 1, 0, con K en R. Vamos a ponerle mu por 1, 0, con mu en R. ¿Sí? Pero esto es justamente como la descripción paramétrica de una recta, ¿no? Sería, como es un subespacio, tiene el punto 0, el origen, y después le sumo múltiplos del 1, 0. ¿Sí? Entonces, el 1, 0 es este, y el subespacio generado, W1, es toda esta recta. ¿Sí? Todo esto que está acá es W1. Y W2 es lo mismo, va a ser la recta generada por este vector. Entonces, si tenemos el 0, 1 ahí, el subespacio generado por 0, 1 es toda esta recta. Son todos los múltiplos de ese vectorcito. Bueno, ¿y quiénes son los vectores que podemos escribir como algo en este subespacio más algo en este? Todo, exacto, ¿no? Si yo agarro acá un XY cualquiera, lo puedo como mirar acá abajo, esto va a ser el X0, y lo miro para acá, tenemos el 0i. ¿Sí? Entonces, X0 pertenece a W1, porque es este vectorcito por X. 0i pertenece a este subespacio, porque es el 0,1 por i. Y después, si hago este más este, me da este. ¿Sí? Entonces, la suma de estos dos es todo R2. ¿Sí? Entonces, vieron que acá, si yo agarro un XY cualquiera, tengo una única forma de escribirlo como algo en W1 más algo en W2. Pero eso no necesariamente pasa. ¿Sí? De repente tienen varias formas. ¿Sí? Si fueran otros subespacios, en otro espacio vectorial, yo qué sé, entonces de repente agarran algo que lo pueden escribir como algo en W1 más algo en W2, pero tienen muchas formas de hacerlo. No como acá que hay una sola, o sea, necesariamente tiene que ser este más este. ¿Sí? Entonces, que la suma sea directa es justamente eso, que hay una única forma de escribir algo que está en la suma como algo acá más algo acá. O sea que esta suma en realidad es una suma directa. Entonces decimos que la suma W1 más W2 es directa si para todo vectorcito que agarran en la suma, para todo W en la suma, existen únicos, que acá es la palabra clave, existe un único vectorcito en W1 y un único vectorcito en W2, tal que W es la suma de esos dos. ¿Sí?
Entonces, en este ejemplo, en realidad sería una suma directa. Ah, notación. Cuando la suma es directa, ya no escribimos más así, sino que vamos a escribir así. W1 más con un circulito W2. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo, R2 es suma directa de 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Bien, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo identificamos si una suma es directa? Porque esta definición, yo qué sé, como que habría que ir vector por vector y ver si tienes una única forma de escribirlo como una suma, o digamos, agarrar un vector genérico y ver si hay una única forma. No, no está muy lindo. Pero hay un resultado que hace que esto sea mucho más sencillo. Entonces, eh, tal que debe decir, tal que, o tal es que. Entonces, ¿cómo identificamos si la suma es directa? Entonces, el resultado que es bien útil acá es que la suma W1 más W2 es directa si solamente si la intersección nos da solamente el vector nulo. Que esto por lo general es más fácil de chequear. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿cuáles son los vectores que están simultáneamente en esta recta y en esta recta? Y solamente el vector nulo. O sea que efectivamente W1 intersección W2 es solamente el vector nulo, entonces está bien decir esto, que la suma es directa. Ah, acá son grandes, son de subespacios. Sí, voy a poner un poco más de énfasis. Ok, así. Si acá lo que vamos a hacer va a ser, si vos querés ver si la suma de dos subespacios es directa, lo que vamos a ver es qué hay en la intersección de los dos subespacios. ¿Sí? Si en la intersección de los dos subespacios lo único que hay es el vector nulo, la suma es directa. ¿Sí? Y otro resultado que está a la vuelta, que está bueno para relacionar un poco las dimensiones de todo esto, le pongo un teorema de las dimensiones porque después hay otro para transformaciones lineales. Que lo que les dice es esto, la dimensión de la suma, en este caso suma cualquiera, es la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. Entonces, si la suma es directa, ¿qué pasa? Van a ser,
la dimensión de la suma va a ser la dimensión de uno más la dimensión del otro, pero ahora con el término de la intersección, ¿qué pasa? Como la suma es directa, esto es solamente el vector nulo y eso tiene dimensión cero. ¿Sí? Entonces, cuando la suma es directa, la dimensión de la suma es la suma de las dimensiones. Ojo que esto no funciona al revés. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que la dimensión de esto es igual a la dimensión de este más la dimensión de este, no necesariamente vuelve esto, no va a ser una suma directa. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, entonces vamos a mirar el 8. Entonces, acá que nos dan. Tenemos un espacio vectorial, el A va a ser R3, espacio vectorial, y después tenemos dos subespacios de R3. S1, ¿es esto? S2, ¿qué es esto? Y nos piden bases de S1, de S2, de la suma, de la intersección, y después deducir si es que es una suma directa o no. ¿Sí? Entonces vamos a hacer S1, S2, la intersección, y después hacemos esto al final. Porque es más fácil hacer esto que hacer esto. Entonces, la parte A. Tenemos subespacios de R3. S1 son los X y Z, tales que X es igual a Z, ¿bien? Y después S2 son los X y Z, tales que Z es igual a Z. Bien, entonces vamos a empezar con base de S1. ¿Cómo hacemos para encontrar una base? Ahí está, buscamos un generador y después checamos si ese generador que encontramos es LI o no. Entonces, para buscar un generador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un vectorcito cualquiera de S1. ¿Sí? Vamos a agarrar X, Y, Z en S1. Entonces, para que esté en S1, X, Y, Z no pueden ser cualquiera, tienen que verificar esta condición. ¿Sí? Entonces, que esté en S1 nos dice que X tiene que ser igual a Z. Entonces, nuestro vectorcito de S1 lo podemos reescribir así. X y Z en realidad va a ser X y X.
¿Y ahora qué hacemos para sacar el generador? C1 lo que podés hacer es que x igual a z, podés poner que en x vale cero y en z vale cero y lo comparás, ¿o no? X. Espera, ¿cómo? Ah, decís cuando, pero eso sería para este, ¿no? Cuando z vale cero. Sí, o sea, por ejemplo, en esa condición, si z vale cero, pongo en z igual a cero. Y Sí, acá, cuando dice que x igual a z, ¿ahí qué puedo hacer? ¿Lo puedo comparar con ceros? Bueno, capaz que estoy pensando mal. es que todavía no estamos mirando el S2. Cuando estemos en S2, ahí sí tenés la información de que el Z vale cero, pero en S1 la única condición es que Ah, la primera y la tercera coordenada sean iguales. ok, ok, gracias. Sí, totalmente. En vez de poner X y X, podemos poner Z y Z. Está perfecto también. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser separar esto en dos vectores. Uno que tenga solamente X, uno que tenga solamente Y. Entonces el que tiene solamente X va a ser X, 0, X. Y el que tiene solamente Y va a ser 0 y 0. ¿Y ahora qué pasa? En este vector todas las entradas están multiplicadas por X, así que esto nos va a quedar X, 1, 0, 1. Y acá todas las entradas están multiplicadas por Y, entonces nos va a quedar Y, 0, 1, 0. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos un vectorcito cualquiera de S1 y probamos que es combinación lineal de estos dos. Entonces, estos dos son un generador. ¿Sí? ¿Quedan todos convencidos? Bien. Entonces, tenemos un generador SLI, sí, ¿no? Porque si no fuera LI, tendríamos que tener un vector que sea múltiplo del otro, y acá eso ni a palo. Porque si yo multiplico este vector por alguna cosa, no hay forma que me aparezca un 1 en la entrada del medio. ¿Sí? Entonces, es generador, además es LI, es base de ese. ¿Sí? Entonces le voy a poner B sub 1 o algo así para la base de ese 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0, base de ese 1. Entonces, tenemos base de S1, vamos a buscar ahora base de S2. Entonces acá, igual, vamos a agarrar vectorcito genérico de S2. Imponemos la condición para estar en S2 y después tratamos de escribirlo como una combinación lineal, como hicimos acá. Entonces, si nosotros agarramos un X y Z en S2, la condición para estar en S2 es Z igual a 0. Ahí está. Entonces va a tener que ser X y 0. Exacto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿O cuál puede ser el generador? Tal cual. Separamos en dos, la X para un lado, la Y para el otro. Nos va a quedar X, 0, 0, más 0 y 0 y sacamos los coeficientes por fuera.
Entonces tenemos un generador. SLI, un 10 eso. Sí, mismo argumento para el otro. Si yo agarro este vector, lo multiplico por algo, la segunda entrada siempre va a ser cero. O sea, no puedo hacer aparecer este como múltiplo de este. ¿Sí? Entonces es generador y además es LI. Entonces es una base. Vamos a llamarle B sub 2 es base de S2. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a hacer... Profe, una consulta. Dale. Acá o sea, la única condición es que la coordenada z tiene que ser igual 0. Los otros valores les asignás vos el que quieras Sí, como que lo único en que vos ese 2. requerís para que algo esté en S sub 2 es que el Z valga cero. El X y el Y libres de valer cualquier cosa. Sí. Bien, gracias. Entonces vamos a buscar una base ahora para la intersección. S1, intersecciones. Entonces primero vamos a decir cuáles son las cosas que están acá. Estos van a ser los X y Z en R3, tales que, o sea, para estar en intersección, ¿qué quiere decir? Quiere decir que estamos en S1, o sea que se verifica la condición para estar en S1, esa condición es X igual a Z, y además también están en S2, o sea que verifican la condición para estar en S2. Y la condición para estar en S2 es Z igual a 0. ¿Sí? O sea, como que para la intersección juntamos todas las condiciones, nada más. O sea que en realidad nos va a quedar X igual a Z igual a 0. Entonces, para buscar la base, igual, agarramos uno cualquiera. Ahí está, base, exactamente. 0, 1, 0 va a ser la base. ¿No? Porque ahora el X y Z están en la intersección. ¿Qué pasa? El Z vale 0 y X también vale 0, porque es igual a Z. Entonces nos queda 0 y 0. Sacamos el I para afuera. Up. Entonces, un vector cualquiera que está en esta intersección es un múltiplo de este vector. Entonces, este vector es generador. Y como es uno solo, es LI. No hay mucho que chequear ahí. Entonces vamos a llamarle B sub 3. Entonces, ¿la suma va a ser directa? ¿No? Diría que no, porque podés llegar a diferentes números con i diferentes. Pero me También, imagino que sí. también, ese es un argumento. Otro argumento es, para que la suma sea directa, precisamos esto, que la intersección sea solamente el vector nulo. Pero acá hay más cosas. En la intersección está todo esto, todos los que están generados por este vectorcito. O sea, hay toda una recta en la intersección. ¿Sí? Entonces, no, porque S1 intersección S2 está generado por esto. Tiene dimensión 1.
¿sí? O sea, para que la suma sea directa, como que lo que les va a asegurar que haya una única forma de escribir los vectores como algo en S1 más algo en S2 es que no haya nada en la intersección. O sea que entre dos vectores de toda la intersección no haya no me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando hacíamos con vectores justamente AB, que conecta el punto A y el punto B, no pueden haber tipo dos puntos conectados. O quizás estoy mezclando. ¿Pero conectados? ¿En qué sentido? Porque claro, nosotros conectábamos dos puntos con un vector en medio, AB, el vector. Sí. Y si en la intersección hay una conexión entre dos puntos, entonces ya no es directa la suma. ¿Puede ser? Ah, claro, que hay como que los puntos ya serían los vectores acá, como que no, Claro, claro, sí. no sé, es como esa, que, claro, o sea, Igual, claro, no me... si hay un vector, porque imagínense que hay algo en la intersección, como acá, por ejemplo. Entonces, si quieren escribir algo que esté en la suma, este, por ejemplo, está en la suma, pero lo pueden escribir como agarrando este, pero eso es medio bobo, pero ahora vamos a escribir la suma y hacemos una cuentita ahí. Sí, vamos a describir cómo son los vectores, las cosas que hay en la suma y después vemos que hay algunos que se pueden escribir de varias formas y cómo aparece la intersección ahí en el medio. Vamos a hacer eso. ¿Sí? Sacar la intersección con un determinante. Pues sí, o sea, depende si tenés como varias condiciones y querés como que se verifiquen todas al mismo tiempo, lo puedes plantear como un sistema y si ese sistema te queda incompatible, quiere decir que no hay nada que verifique todas las condiciones. Algo así. Porque acá ya está como dado así, digamos, las condiciones, pero te pueden dar condiciones un poco más, yo qué sé, x más 2y menos z igual a cero, yo qué sé, algo que no es como tan visual. Eh, entonces, si tenés como varias condiciones y... Estoy poniendo cualquier cosa. Ahí está. Imagínense que S1 son los que verifican esto, S2 son los que verifican esto. Entonces, para vos determinar la intersección, ¿qué querés? Querés los puntos que verifican esta condición y esta condición al mismo tiempo. Entonces ahí tendrás que plantear como un sistema, pero acá son dos, vamos a poner una más. X más Z igual a cero. Tendrías que plantear como un sistema. Claro, el tema es como que siempre tenés el cero, o sea, incompatible no te va a quedar nunca, porque siempre tenés el cero. Mm, No, como que el determinante te ayuda a ver si es, como que si ya sabes que es compatible, te ayuda a distinguir entre compatible determinado y, y compatible indeterminado. Pero acá como que ya sabes que hay cosas, sabes que hay la solución tipo x igual a cero, y igual a cero, z igual a cero, sabes que está. El tema es como querés ver si hay otras cosas. Entonces, si lo planteas como un sistema que te quede compatible determinado, sería que tiene una única solución y sería la solución sería el vector nulo. En cambio, si te queda compatible indeterminado, quiere decir que hay otros vectores que verifican. No, sí, lo puedes hacer con un determinante. Sí. Como que tenés que tener como condiciones que te quede una matriz cuadrada, ¿no? Porque si no, no puedes hacer determinante. Si fueran dos condiciones nomás, ya no podés. Y yo creo que si tienen como condiciones así que no son tan visuales, digamos, lo más fácil es plantear esto como un sistema y resolverlo.
Si lo resolvés y tiene una única solución, que sería todos ceros, ahí quiere decir que la intersección es el vector nulo nomás. Y si te queda incompatible, que tiene más soluciones, ahí podés como que escribir una de las variables en función de las otras o algo así. Digo, para hacer aparecer la base después. Pero sí, sí, por ejemplo, si estás en R3 y tenés tres condiciones, lo puedes sacar con un determinante, pero si tenés dos nomás, ya no. Como que lo más seguro es resolver el sistema. Sí, sí, ahí seguro que llegás. El determinante como que tenés que estar con condiciones que tener un poco de suerte, yo qué sé. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasó? Sí, acá como que no tenés ni que hacer mucha cuenta, como que ya reemplazás de una como en el vectorcito. Sí, pero si son cosas un poco más elaboradas, resolvés el sistema y ahí podés despejar alguna de las variables en función de la otra y ahí venís a hacer la sustitución acá. Sí. Sí. Entonces, ¿a qué llegamos acá? Tenemos la intersección de estos dos subespacios, no nos da solamente el vector nulo, hay otras cosas. Por lo tanto, la suma esta no va a ser una suma directa. ¿Sí? Porque la suma es directa si solamente si la intersección tiene solamente el vector nulo. ¿Sí? Dudas hasta acá. Bien. Entonces, vamos a mirar una base para la suma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos una base para S1 y una base para S2. ¿Sí? Y después, las cosas que están en S1 más S2 son cosas que podemos escribir como algo en S1 más algo en S2. Entonces, un generador de la suma va a ser unir las dos bases. ¿Sí? Porque cuando unimos las bases, podemos generar S1, podemos generar S2 y después podemos sumar ahí. ¿Sí? Entonces, P1 más B2 es un generador, eso es lo importante acá, que es un generador nomás. No tiene por qué quedar el I. ¿Sí? Si la suma es directa, cuando unen las bases, ya les da una base, pero si la suma no es directa, no. Pero lo que sí les da seguro es un generador. ¿Sí? Porque con los vectores que están acá generan este, con los vectores que están acá generan este, y después, bueno, van a sumar algo de acá, pero lo van a poder escribir como una combinación con vectores de acá, una combinación con vectores de acá, y después eh, cuando suman tienen los vectores de la suma. Sí. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer, eh, ahí está, vamos a agarrar los vectores de esta base, los vectores de esta base, ponerlos en un conjunto, pero eso es solamente un generador de la suma. No es una base todavía, porque probablemente no vaya a ser linealmente independiente. ¿Sí? Ahí está, cuando unen las bases, es seguro que tienen un generador, el problema es la independencia lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay acá? B sub uno dijimos 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Esto porque pedacito de acá es B sub 1. Y después B sub 2
Dijimos 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, ¿acá qué pasa? Ahí está, tenemos el mismo vector dos veces. ¿Sí? Entonces, es un generador que no es LI. Entonces, vamos a sacar este. Sacamos 0, 1, 0. Y nos queda este conjuntito. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, este conjunto sigue siendo generador. Ahora, este es LI. Acá podemos hacer dos cosas. Podemos hacer combinación lineal igualada al nulo y checar si los coeficientes tienen que ser todos cero. Eso anda perfecto. Ahora, otra cosa que podemos hacer es, con la información que ya tenemos, podemos sacar cuál va a ser la dimensión de este subespacio. Entonces, eso ya nos va a ayudar a saber por lo menos cuántos vectores va a tener que tener la base. Entonces, ahí lo que vamos a usar es el teorema de la dimensión, que nos dice que la dimensión de la suma es la dimensión de uno más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección. Entonces podemos calcular la dimensión, cosa de tener una idea, a ver si vamos a tener que seguir bajando o qué pasa. Sí, es 3. ¿No? Porque ¿qué pasa? La dimensión de S1 más S2 es la dimensión de S1 más la dimensión de S2 menos la dimensión de la intersección. ¿La dimensión de S1 cuánto es? ¿No? Acá tenemos una base de S1 que tiene dos vectores. Entonces la dimensión es 2, tal cual. Esto es igual a 2. Después, la dimensión de S2. ¿Dónde estaba la base de S2? Acá. Tenemos base de S2 con dos vectores, dimensión 2. Y después la intersección. ¿Dónde tenemos la base de la intersección? Acá. Tenemos una base de la intersección que tiene un solo vector, entonces dimensión 1. Entonces esto nos queda 2 más 2 menos 1, 3. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un generador de la suma que tiene tres elementos. Y además sabemos que la dimensión de la suma es 3. Entonces, ¿qué pasa con este conjunto? Es una base, exacto. Porque tenemos un generador que tiene la misma cantidad de vectores que la dimensión. Entonces ya está, es una base. Entonces, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, es base de S1 más S2. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Tú vas hasta acá?
Subo, subo. ¿Y hasta dónde? Bien. Eh, ¿Cuánto nos queda? Nos queda un ratito. No sé qué ejercicio quieren ver. Podemos mirar la parte B de este vamos, o el 6 de repente. No sé qué prefiero. Bueno, si no, dejamos por acá. Y, el viernes arrancamos con el práctico 11, que es el último práctico. Bueno, entonces acá nos vemos el viernes.